Así hablaba Mikhail Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética. Su voz no solo representaba a un país, sino a una ideología. Bajo su mandato, el Imperio Rojo se tambaleó, el muro cayó y el mundo cambió para siempre. Gorbachov fue una persona reformista, valiente y controvertida. Intentó salvar un imperio en ruinas con 2 palabras, o mejor dicho, reformas, que cambiarían la historia: perestroika y glasnost. Su liderazgo marcó el inicio del fin de una era, y con él cayó uno de los enfrentamientos más tensos y prolongados del siglo XX, la Guerra Fría. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que retroceder al momento en que 2 mundos comenzaron a mirarse como enemigos irreconciliables. En 1945, las bombas caen sobre Hiroshima y Nagasaki. El nazismo es derrotado y mientras Europa intenta reconstruirse, 2 potencias emergen de las ruinas con ideas completamente opuestas: los Estados Unidos y la Unión Soviética. En la década de los 60, la Guerra Fría ya no es solo una tensión silenciosa. El miedo se ha vuelto palpable. Las potencias no solo compiten, ahora se desafían. En Berlín, una ciudad se parte en 2. Al este, el comunismo, y al oeste, la promesa de libertad. En 1961, la URSS levanta un muro, símbolo físico de una división ideológica global. Pero el momento más tenso de esta guerra llegó en 1962, cuando el mundo se paralizó. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 145 kilómetros de Estados Unidos. Durante 13 días, la humanidad estuvo al borde de la destrucción total. Esta fue llamada la crisis de los misiles. En ese momento, un error, una orden mal interpretada, una chispa y todo habría terminado. No en trincheras, sino en una explosión que borraría ciudades enteras del mapa. Y sin embargo, la guerra nunca estalló, no de forma directa, porque el verdadero campo de batalla en otros lugares eran en Vietnam, en Corea, en América Latina y en África, lugares donde las grandes potencias jugaban al ajedrez con vidas humanas. Mientras el mundo aparentaba paz, una guerra secreta se libraba en las sombras. Los gobiernos espiaban, manipulaban y mentían. Todo en nombre de la seguridad nacional. La CIA y la KGB, los servicios de inteligencia más temidos del mundo, se enfrentaban sin disparos, pero con grabadoras, venenos y traiciones. Espías infiltrados, científicos reclutados, diplomáticos con doble vida. Cada movimiento contaba, cada secreto era oro, y cada traición podía costar miles de vidas. Mientras tanto, la propaganda hacía su trabajo en los cines, en las radios y en las aulas. Ambos bandos buscaban moldear mentes, mostrar al otro como el enemigo absoluto. A partir de 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos trajo la Guerra Fría a casa. Miles de empleados federales fueron investigados, despedidos o incluso procesados, a medida que la histeria anticomunista se extendía por la década de 1950. Se luchaba también en el espacio. En 1957, el mundo miró al cielo con asombro y miedo, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik,
el primer satélite artificial. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar, ya que en 1969 Neil Armstrong pisa la Luna y declara una victoria simbólica en la llamada carrera espacial. En la Guerra Fría también hubo conflictos que fueron influenciados por la Unión Soviética y Estados Unidos, y esta se centra en la Guerra de Corea, ya que en la península coreana, que había sido antes colonia japonesa, fue dividida en dos zonas de ocupación a lo largo del paralelo 38. El norte bajo la influencia soviética y el sur bajo control estadounidense. En 1948 se establecieron dos gobiernos rivales: Corea del Norte, quien era comunista y liderada por Kim II-sung, y Corea del Sur, que era anticomunista bajo Syngman Rhee, quien era el líder de esta, y ambos reclamaban la legitimidad sobre todo Corea, lo que generó tensiones y enfrentamientos fronterizos. El inicio del conflicto fue el 25 de junio de 1950. Corea del Norte, quien era apoyado por China y la Unión Soviética, invadió a Corea del Sur con 135.000 soldados, y en cuestión de días estos capturaron Seúl y avanzaron rápidamente, dejando a las fuerzas surcoreanas y estadounidenses replegadas en el perímetro de Pusan, en el extremo sureste de la península. Pero hubo un contraataque de la ONU el 15 de septiembre de 1950, lideradas por Estados Unidos y bajo el mando del general Douglas MacArthur, realizaron un desembarco decisivo en Incheon, y esta maniobra cortó las líneas norteamericanas, permitió recuperar Seúl y avanzar hacia el norte, llegando cerca de la frontera con China. Luego de esto hubo una y última intervención de China, el 19 de octubre del mismo año, enviando entre 3 millones de soldados, lo que esto obligó a las fuerzas de la ONU a retirarse, perdiendo y recuperando Seúl varias veces. Y para mediados de 1951 el frente se estabilizó cerca del paralelo 38. Y también asimismo hubo la guerra de desgaste, desde el mismo año de 1951 hasta 1953. La guerra se volvió un conflicto de trincheras y de desgaste, con intensos bombardeos y grandes pérdidas civiles y militares. Las negociaciones de armisticio comenzaron en julio de 1951, pero se prolongaron debido a los desacuerdos sobre los prisioneros de guerra y los otros temas. En el impacto que hubo tras esta guerra es que se estima que murieron entre 2 y 3 millones de civiles y más de 1 millón de militares. Corea del Norte fue devastada por los bombardeos y la península quedó dividida, con profundas heridas y tensiones que perduran hasta la actualidad. Vietnam, tras la derrota francesa en la Primera Guerra de Indochina, quedó dividida en dos partes: el norte, quien era comunista, liderada por Ho Chi Minh, y el sur, quien era anticomunista, bajo Ngo Dinh. El objetivo del norte era reunificar el país bajo el comunismo, mientras que Estados Unidos y sus aliados buscaban frenar la expansión comunista en Asia. El conflicto inicia en 1955 con el Frente de Liberación Nacional Vietcong, iniciando una insurgencia en el sur apoyado por Vietnam del Norte. China y la URSS y la ruta de Ho Chi Minh fue la clave para el abastecimiento del Vietcong desde el norte. A partir de 1965, Estados Unidos incrementó su participación, llegando a desplegar más de 500.000 soldados. Batallas como la Gran marcaron el inicio de la guerra a gran escala entre los estadounidenses y los vietnamitas. Y en enero de 1968, el Vietcong y el ejército norvietnamita lanzaron a la ofensiva del Tet, un ataque sorpresa en más de 100 ciudades del sur. Aunque militarmente fue repelida, tuvo un enorme impacto psicológico y político en Estados Unidos, aumentando el rechazo a la guerra. Asimismo, en 1969, Estados Unidos inició la vietnamización del conflicto, transfiriendo gradualmente la responsabilidad militar al ejército survietnamita,
retirando las tropas, pero sin embargo, la ofensiva general del norte en 1972 puso en jaque al sur. Luego hubo acuerdos en París. En enero de 1963 se firmaron estos acuerdos, que establecieron que cede el fuego y la retirada de las tropas estadounidenses. Sin embargo, la guerra continuó entre ellos del norte y del sur. Luego hubo la caída del Saigón, el 30 de abril de 1975, ya que las tropas norvietnamitas tomaron Saigón, marcando el fin de la guerra y la reunificación del país bajo el régimen comunista. Lo que esto significa que la guerra la ganó indirectamente la Unión Soviética. Las consecuencias de esta guerra es que hubo pérdidas humanas, entre 966.000 y 3.010.000 vietnamitas murieron, además de cientos de miles camboyanos y laosianos. Estados Unidos sufrió 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos. También hubo impacto social y político en la moral de Estados Unidos, ya que la guerra dejó profundas cicatrices en la ciudad de vietnamita y asimismo estadounidense, marcando el inicio de una era de desconfianza hacia el gobierno de Estados Unidos y el aislamiento internacional de Vietnam hasta los años 90. En los años 80, la URSS enfrentó graves problemas económicos y políticos, y las reformas de Mikhail Gorbachev no lograron salvar al régimen. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el colapso del bloque comunista en Europa del Este. En 1991, la Unión Soviética se disolvió, poniendo en fin a la Guerra Fría y dando paso a un nuevo gobierno mundial. La Guerra Fría dejó profundas huellas: la proliferación nuclear, la división de países y familias, y la creación de instituciones internacionales. Aunque terminó sin un enfrentamiento directo entre las superpotencias, su legado sigue influyendo en la política y las relaciones internacionales actuales. Las fuentes utilizadas por este documental fueron influenciadas por el canal de televisión History Channel. Asimismo, dejó un listado de las fuentes con las que se realizó este documental,